Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Soy Francisco Alemán. Agradezco en este momento infinitamente la oportunidad que eh, nos brinda Domatio Café. Estamos aquí en este recinto y me encuentro en la compañía del doctor Raúl Cedillo, quien saludo con mucho gusto, y ahorita les diremos pues cuál es el motivo tanto de la presencia del doctor Raúl Cedillo como de un servidor en esta amena charla. Estimado doctor, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Igualmente, gracias por aceptar la invitación. Que estés No, acá con nosotros. es un honor, doctor, y ya estaremos platicando. Yo quiero, reitero, el agradecimiento a Domatio Café por abrirnos las puertas esta tarde en este hermoso lugar, altamente recomendado, por supuesto. Y pues aprovecho para saludar a toda la gente que está muy al pendiente de la información de la página y de todo el contenido importante, por supuesto, del Centro de Especialidades Psicológicas y de la página del doctor Raúl Cedillo Krishna, con quien estoy platicando el día de hoy. Y doctor, pues para toda la gente que nos sigue en este momento, si no tiene mayor inconveniente, nos encontramos a una sana distancia. Hay gente que está formando parte de la producción de esta transmisión en vivo, que absolutamente se encuentran todos utilizando el cubrebocas. Entonces, si nos lo permites y te parece, Claro. para toda la gente que nos está viendo, nos quitamos por unos minutos el cubrebocas para tener una plática pues muy amena contigo el día de hoy. Y si me lo permites, pues mostrar el motivo, que es escalando la cascada. Hoy vamos a estar platicando con todos ustedes sobre, pues literal, si me permite la expresión, doctor, tu hijo. Un hijo que llega al mundo después de un buen tiempo. Ya estaremos platicando de él. Pero antes de eso, doctor, yo quiero compartirle a la gente pues parte de tu extracto, porque es un extracto por lo que yo tengo aquí, de tu extracto curricular, académico y profesional. Gracias. El doctor Raúl Cedillo Krishna es psicólogo, especialista en psicología clínica, psicoterapeuta, escritor, filósofo, investigador en neurociencias, conferencista y tallerista a nivel internacional. Es facilitador del grupo Carso en el programa Asume, que brinda valor por mi país en más de 800 empresas en México. Es miembro del Colegio del Sur de Tamaulipas de Psicólogos, miembro de los grupos de diálogos internacional sobre psicología científica y neurociencia del siglo XXI, director del Centro de Especialidades Psicológicas en Tamaulipas, director del Centro Gestáltico y Capacitación Integral SC de México, director de la Fundación Vida Plena para los Indígenas, y además se desempeñó como coordinador de salud mental en Tamaulipas. Diseñó e impartió cursos sobre desarrollo humano para el personal de Petróleos Mexicanos de las secciones 42 y 44. Ha escrito artículos sobre psicología y neurociencia en más de 100 periódicos de la República Mexicana y se ha desempeñado como docente en más de 10 universidades de 10 instituciones de educación superior en diferentes estados de la República. Reitero, solamente como un extracto de la muy amplia vida académica y profesional del doctor Raúl Cedillo. Estimado doctor, pero si hacemos a un lado esto, si por un momento no lo escucháramos, para la gente que nos está viendo en este momento, ¿quién es Raúl Cedillo? ¿Cómo se define Raúl Cedillo como ser humano, como persona? Pues bueno, nuevamente gracias, Paco, por estar acá. Y para todos los amigos que están ahí en la transmisión, agradecerles que se hayan conectado o que nos vean en repetición. Pues mira, una vez tomé un curso sobre pues, terapia transpersonal con unos maestros chilenos. Entonces una de las cosas que me llevó a entender quién era yo fue algo que me dijo el facilitador, el doctor Naranjo. Dijo: es más fácil ser psicólogo que ser persona. Y entonces le dije: oye, pero estudié la carrera, hice una maestría, y tú me dices que es más fácil ser psicólogo que ser persona. Y lo que me dijo fue esto, y lo entendí después de varios años. Me dijo: una persona llega contigo
y te expone su problema y tú le das dos opciones porque no le dices qué hacer. No es la función del psicólogo, es como ayudarle al otro a ver qué está pasando, que descubra, claro, que se dé cuenta y que tome la decisión que más le convenga. Y entonces dice, y él se va, te paga, y él se va, ¿y quién toma la decisión? Pues él, tú no. Entonces me quedé reflexionando en esto, es verdad. Antes de ser psicólogo, eres persona. Persona que a veces se siente triste, se siente enojado, tiene miedo, se siente frustrado, no le salen las cosas como espera. Entonces, si pudiéramos definir quién soy, soy una persona como cualquier otra, utilizando los recursos que mejor tiene o que la experiencia le han dado para hacer cambios significativos en su vida o lograr metas o quizá un sueño que está ahí constantemente. Entonces, ser persona me llevó a trabajar más conmigo mismo. O sea, sí es el marco científico, sí, referencial de la psicología, pero trabajar contigo, ¿qué piensas? ¿Por qué dices una cosa? ¿Haces otra? ¿Por qué sientes lo que sientes? Te lleva a ser persona y a descubrir que de alguna u otra manera a veces no tienes recursos en la vida y los adquieres a través de la experiencia, aunque duela. Entonces, ¿quién es Raúl Cedillo? Una persona haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Doctor, como parte de hacer precisamente lo mejor que se puede, uno de los grandes logros o de los grandes objetivos de muchos seres humanos, y que es una forma de plasmar la trascendencia, es llegar a escribir un libro. Escribir un libro es algo realmente difícil, es algo realmente complicado, y creo que se convierte en una forma más de trascender y buscar trascender la vida de los demás, escalando la cascada. ¿Por qué escribir escalando la cascada? A reserva de lo que vayamos a ir profundizando paulatinamente, ¿por qué escribirlo? Pues mira, un día iba caminando entre Oaxaca y Córdoba. Una de las cosas que yo hago... Chulada de zona. Sí, una de las cosas que yo hago es visitar comunidades indígenas por cuestiones de apoyo de las fundaciones en las que yo colaboro. Y entonces vi a dos chavos que iban subiendo una cascada y se regresaban, se golpeaban y regresaban. Literalmente el agua les pasaba por los lados, se metían, se salían y se regresaban. Y en aquel momento dije, esa es mi vida. O sea, cuando las cosas están mal, se ponen peor. Claro. Y entonces es como si no alcanzaras a avanzar, avanzas tantito y te regresas. Y entonces, cuando regresamos de esa comunidad, los chavos estaban arriba. Yo dije, si ellos pueden, yo puedo. Y la vida es una cascada, observa lo que estamos pasando ahorita. Es una crisis donde tienes que encontrar la creatividad, la inteligencia, la conciencia para no desistir, porque de repente dices, chin, no tengo gas, y te cortan la luz. ¿Sí cachas? Claro. O sea, cosas que experimentamos todos y se pone peor la circunstancia. Entonces, entender que la vida es una cascada y encontrar un mapa por donde irme, primero me puede liberar del sufrimiento. Y después me puede llevar a aclararme y empezar a encontrar los recursos como ser humano para poder lograr lo que necesito. Ese es el punto. Doctor, para la gente que nos está siguiendo en este momento y que está al pendiente de la transmisión, voy a permitirme leer algunos de los nombres, de los títulos que tiene este libro. Y antes de platicar sobre algunos de ellos, por ejemplo, dolor de infancia, el amor, púas, sueños truncados, en la crisis creces, lo material duele, el síntoma es el duelo, un mundo de chocolates, el capítulo 2, solo quería ser un pelícano, el capítulo 3, encontrar el náhuatl, el capítulo 4. Doctor, ¿cuántos capítulos, cuántos títulos, cómo está integrado el libro y por qué estos nombres? Bueno, pues en primera instancia,
creo que tiene mucho que ver con mi estructura de personalidad. Tiene que ver con lo que tú me preguntabas, ¿quién eres tú? Y precisamente es en el prólogo donde yo me doy cuenta por qué escribí estos capítulos. En primera instancia, desde que nacemos ya estamos perdiendo. Hay un vínculo muy fuerte con nuestra mamá y es a través del cordón umbilical donde ese vínculo toma mucha fuerza, porque a través del cordón umbilical, a través de ese cordón se va formando la placenta, por ahí respiramos y todo lo que siente mamá y lo que experimenta mamá, nosotros lo vamos experimentando. Eso es como un contacto total con nuestra formación de nuestra mente. Y cuando nacemos, ese rompimiento es una pérdida. Y entonces ese recuerdo, recuerdo es una memoria celular que cada vez que tú y yo sentimos que perdemos algo o que ya no tenemos algo, empezamos a entrar en un conflicto de tristeza, de miedo, a veces que me falta el aire, etcétera, etcétera. Entonces creo que en principio, ¿quién no hemos perdido? Pues, claro. Desde que eres un niño, de repente no encuentras tu coche favorito, tu cuaderno favorito, tu sacapuntas favorito, tu pelota favorita, una muñeca, una niña. Entonces vamos perdiendo y llega un momento en la vida que sientes que se te parte el corazón cuando pierdes un ser querido. Y ahí es donde empezamos a entender que todo nuestro camino desde el inicio pareciera que es perder, perder y perder, y nos lleva a sufrir. Nadie queremos perder, ni amigos, ni parejas, ni hijos, ni trabajo. Entonces eso es algo que yo me he dado cuenta en mi caminar, que sufrimos mucho cuando sentimos que perdemos, pero es solamente una memoria celular y hay formas y estrategias de liberar ese sufrimiento. Y en este libro, en este capítulo, es el capítulo 1, hablo de eso, cómo hacerlo. Doctor, ¿son vivencias del doctor Raúl Cedillo? Sí. La mayoría son vivencias, otras son cuentos que yo he conocido muchos maestros, tanto maestros científicos, maestros colegiados, como maestros indígenas, maestros, lo que llaman chamanes, sí, pero que son de culturas verdaderamente sabias. Entonces algunos son cuentos que me han llevado a hacer reflexiones profundas y tratar a través del cuento explicar alguna circunstancia de nuestra vida y quizá por dónde podríamos irnos. Ahorita que comentaba eso acerca de las experiencias de estas personas, más adelante por ahí platicamos de Valente, a ver quién es Valente, pero no me adelanto. Partiendo de esas vivencias, ya escuchamos hace un momento que el título, Escalando la Cascada, está inspirado en esa imagen que entiendo no ha borrado de su mente al ver a esos jóvenes escalando la cascada. Claro. Pero ¿qué inspira al doctor Raúl Cedillo? ¿Cuál es la inspiración para hacer eso? Okay. La motivación. Pues inspira la necesidad profunda de lograr sentirme bien conmigo mismo y encontrar a través de la experiencia resultados que ando buscando. ¿Qué ando buscando? Al final me doy cuenta que dos cosas muy importantes. Una, ser feliz en tu vida. Ser feliz en tu vida. Pareciera que hemos perdido el rumbo de qué es lo que me hace feliz y algunas veces lo enfocamos a las cosas materiales, incluso a personas, a lugares, etc. Y te preguntan, ¿eres feliz? Pues de repente no sé qué contestar. Entonces, lo que me ha inspirado a hacer este libro es que quizá pueda servir a otros a dejar de sufrir. Y que yo, desde Raúl Cedillo, cumpla lo que creo que venimos a hacer a este mundo. Ser felices y hacer que otros sean felices. Qué difícil entender que es lo único a lo que venimos a este mundo, ¿no? ¿Sí? O sea, a ser felices y a veces nos habíamos dando de tumbos, doctor, encontrando herramientas y creo que esta puede ser una herramienta para dejar de sufrir un poco. Sí, dejar de sufrir mucho.
mucho, porque mira, hay una parte que tiene que ver, nos han enseñado mal qué es el ego. El ego, nos han enseñado que el ego es toda, que es la soberbia sobre los otros y que yo soy capaz y que los otros no valen. Pero el ego es aquella parte de nuestro proceso meta que está en mi cerebro que busca el placer y que en algún momento llegamos a creer que nosotros mismos somos capaces de hacer todo lo que queramos sin necesidad de los demás. ¿Cómo es esto? Un día tú eres niño, creces, llega tu abuelita y te dice, oye, ¿cómo has crecido, mijito? Y tú dices, wow, yo me he provocado el crecimiento, pero no me doy cuenta que hay una glándula del crecimiento. Yo no me lo provoqué. Entonces voy por la vida creyendo que yo soy capaz de hacer todo lo que yo quiera y que soy sobre los otros cuando logro metas. Y me olvido de algo muy importante, el bien común. El bien común te va a llevar a ti, a mí y a todas las personas a lograr metas. ¿Por qué crees? Porque el bien común implica a otros en tu camino. Si tú tienes un sueño, si has vivido en el bien común, tarde que temprano alguien va a ser un punto de apoyo en tu vida. ¿Sí? Claro. Y no ir pensando que yo puedo hacerlo solo. Eso es algo muy importante. Doctor, me llama la atención que hay una parte del libro donde mencionas precisamente a raíz de lo que estaba comentando, que la motivación y la actitud, que son palabras que escuchamos frecuentemente y que estamos, una gran población, una gran cantidad de la población programados a que son básicas en el actuar de hoy, pero que no son suficientes para transformar la vida. ¿Por qué? Bien, mira, un día tú dices, hoy voy a bajar de peso, hoy voy a dejar de fumar, hoy voy a dejar de chocar tanto con mi pareja, hoy voy a dejar de enojarme en el trabajo. Y Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar. Hoy voy a cambiar. Y entonces, hasta haces una lista y resulta que llega la noche, estás en tu cama y dices, no logré controlar mis impulsos, sigo fumando, sigo sintiéndome triste, me dio un atrancón de comida. Sí, comí mucho. Entonces, eso es como estar en el filo de la navaja. Por eso luego lo sueltas y dices, no, ya no. Ya hice suficientes esfuerzos y no da resultado. Eso es la actitud. Pero si un día tú te levantas y dices, a ver, ¿qué he hecho que no puedo cambiar lo que quiero cambiar? ¿Qué estoy haciendo igual? ¿Qué he dejado de hacer? Eso se llama reflexión. Y la reflexión desde la neurociencia conecta los neurotransmisores a la estructura racional y me lleva a entrar en conciencia. Y a partir de ahí comienza a hacer cambios. ¿Sí, cachas? O sea, deja de ser motivación para hacer conciencia. Entonces, por eso ve, ahorita a fin de año, todo el mundo tiene un montón de deseos o de propósitos, pero la primera quincena o primera semana de enero, no, pues ya, lo he dejado. Porque no se trata de motivación, se trata de reflexión y de conciencia. Entonces, todos estos sistemas motivacionales a veces te pueden ayudar a hacer un cambio de una conducta, pero no a resolver desde el fondo, desde el conflicto. Hay algo que necesitamos resolver. Y por eso yo digo que la actitud es un mito. La conciencia es lo que te permite resolver asuntos. Y la conciencia es el segundo paso tras la reflexión. ¿Entiendes? Sí, hay una reflexión profunda y dices, ya sé, en lugar de, no sé, algo sencillo, en lugar de llegar y saludar a mi jefe, lo ignoro y no me he dado cuenta. Y ahí hay un punto muy práctico de qué está sucediendo. Yo mismo estoy provocando un conflicto, pero no me he dado cuenta. ¿Y cachas? Y entonces empieza a haber cambios significativos. Yo apuesto por la reflexión más que por la motivación. Doctor, ¿a quién va dirigido este libro? ¿A los profesionales de la salud? ¿Solo a ellos? ¿Ellos son una parte? ¿O a quién va destinado? ¿Quién es el lector de Escalando la Cascada? Pues mira, este libro está diseñado para que lo lean cualquier persona. No necesariamente necesitas ser profesional de la salud, aunque doy algunas estrategias terapéuticas
Conozco mucha Interesante, gente sí. que son coaches, psicólogos y que tengo aprecio por ellos. Doy algunas estrategias que pueden ayudarte en tu trabajo terapéutico, pero también estrategias que pueden ayudarte a ti mismo a resolver algún conflicto emocional que tú tengas, con palabras sencillas, con un ejemplo, con un principio, con una experiencia, con un cuento, con una fábula, donde tú puedas decir, wow, no me había dado cuenta de esto, y empezar a hacer cosas que te lleven a sentirte mejor contigo mismo. Derivado de esto último, doctor, también me llama la atención una afirmación en el libro acerca de la educación en la razón. Sabemos que como tal la razón forma parte de un sistema de impartición de educación, pues a nivel mundial prácticamente, Claro. ¿no? Pero en el libro, doctor, afirma que esto limita al ser humano. Sí, ¿Por qué? mira, de una manera sencilla, tenemos tres cerebros. El cerebro paleolítico, instintivo, que es el del placer, pero es el de la creatividad. El cerebro emocional y el cerebro racional. La educación en México y Latinoamérica está basada en la estructura racional. Ahora empieza a haber como cierta búsqueda de no solamente educar en la razón, sino en la emoción, en el manejo de las emociones. Pero estamos en pañales. Sin embargo, ve, el cerebro paleolítico es el que es creativo porque es la naturaleza. Y un niño, ¿qué te dicen cuando eres niño? No corras, no brinques, no te enojes, no llores. Entonces estamos limitando su capacidad creativa, porque el niño a través de su experiencia natural va experimentando, va siendo creativo y va conociendo. Nos falta educación en esto, en el aspecto instintivo. Por eso hablo también de los instintos en una parte del libro, que son los instintos. Luego, no nos han educado en el aspecto emocional. ¿Qué son las emociones? Pocas personas realmente entienden qué son las emociones. Y controla tus emociones, no puedes controlar tus emociones. Maneja tus emociones, tampoco las puedes manejar. Lo que se hace con las emociones es experimentarlas, aprender a experimentarlas y entonces liberarme de las emociones tóxicas de mi vida y quedarme con aquellas que de alguna manera me provocan salud. Ahora bien, es increíble que también las emociones no son positivas ni negativas, son necesarias. Hay algo que se llama homeostasis. Tú y yo necesitamos llorar. Tú y yo necesitamos sentirnos tristes y solos para que nos importe interactuar con los otros. O sea, la depresión, ¿qué crees? Es necesaria. Es necesaria, porque en ella te está mandando un mensaje a tu cerebro de que no es bueno, no es felicidad, no es plenitud estar solo. Entonces se revierte en un momento dado y empiezo a buscar interactuar con los otros. Si no me importara un cacahuate interactuar con los demás, ¿sí cachas eso? Y entonces la idea de este libro es, de una manera sencilla, poder transmitir algunos principios, herramientas, estrategias, un mapa por donde te puedas ir cuando estás viviendo en una cascada. Y, doctor, ¿y qué es la esencia? ¿Y cómo está ligada? Porque también es un tema que se aborda en el libro, a la neurociencia. Sí, mira, quiero, en el momento en que yo me empiezo a conocer desde mi biología, ahí entra el verdadero autoconocimiento. Hay muchos cursos por todos lados de autoconocimiento, pero conocer tu historia no es conocerte. Conocer la historia de tus papás, de tus abuelos, no es conocer. Eso es información. Es información. El autoconocimiento comienza con mi neurofisiología. ¿Cómo es esto? ¿Qué es el ser? El ser observa esto. Dos células, un esperma y un óvulo, forman una célula y de ahí un desarrollo. Ve la información de millones de años en el periodo de gestación. Primero somos una célula, de dos células se forma una, luego un gusarapo, luego un renacuajo, luego parezco un mono con cola y luego el ser humano. Ahora bien, hace millones de años había dos células que se llamaban antropoyéticas.
Cuando estas células se unen, dos, surge una y surge el desarrollo evolutivo, hasta llegar a lo que somos. ¿Qué es el ser? Somos seres en constante evolución. ¿Por qué es importante entender esto? Porque un día tú te levantas y dices, no, pues yo soy psicólogo y pues soy psicólogo y ya no sé hacer otra cosa. Ya me definí, ¿sí cachas? Pero la vida necesita que sea compasivo, la vida necesita que sea introvertido, extrovertido, que cante, que escriba, que baile, que haga un rico café como el que nos están dando aquí. Entonces me dejo de definir y entonces todo lo que el contexto me pide, ¿qué crees? Tengo los medios para responder. No me limito, soy un ser en constante evolución. Y cuando un día yo me quedé sin trabajo, dije, ¿y ahora qué? Bueno, pues entonces lo primero que voy a hacer, puedo hacer tacos, puedo hacer tamales, puedo hacer un montón de cosas. Pero si yo me defino, no, pues no sé, soy psicólogo, no puedo hacer tamales. Solo soy psicólogo y se acabó. Sí. ¿Vivimos limitados? Esa es pregunta propiamente no del libro, ¿verdad? Pero me surgió ahorita la duda. Claro. O sea, el ser humano vive limitado entonces antes. Completamente. Observa, yo constantemente en mi consulta llega gente y me dice, no, es que lo único que hacer es dar clases. No, sabes hacer un montón de cosas. ¿Cómo? ¿Para qué sientes que eres bueno o buena? Pues no sé, mi esposo dice que hago unos ricos tacos o rojos o entomatados. Ponte a vender tacos rojos y entomatados. Pero como aquí en mi cabecita me estoy diciendo que lo único que sé hacer es esto, me limito. Pero en realidad tú y yo y todos los seres humanos somos seres en constante evolución, sin límites. Doctor, es que traigo varios apuntes aquí, ¿verdad? Le pido a la gente que me tenga paciencia porque ya uno no ve igual que hace algunos años. Me resisto a usar sí, lentes. ya somos dos, doctor. Yo creo que la imagen no nos deja. Doctor, precisamente, ¿cómo poder diferenciar el sentir, lo que sentimos como personas con las emociones? Y lo siguiente va ligado a entender entonces qué es una emoción y si existen o no existen, porque interpreto que hay una parte del libro donde nos hace ver que no existen como tal las emociones. ¿No? Mira, estaba yo en una conferencia en San Luis, había médicos, neurólogos, psicólogos, sí les digo, las emociones no existen. Todos que se quedan así, ¿por qué hice esa barbaridad? Y entonces les dije, a ver, el método científico para que algo exista es observable, medible y cuantificable. Fuera de este método, nada es real. Si no tiene algo, no tiene estas tres cosas, no es real. Y entonces para una chica y en el foro y le digo, a ver, hazte como que pon tu cara de triste. Y les pregunto, ¿está triste? Pues no, o sí, ¿quién está? O sea, no pueden saber qué tanta tristeza pueden. ¿Pueden medir su tristeza? Tampoco. ¿La frecuencia de su tristeza? Tampoco. Entonces no son reales. Y entonces hubo un silencio. Las emociones, lo que hacíamos en el Instituto Nacional de Neurociencias era poníamos electrodos en la cabeza de las personas y en todo el cuerpo y les poníamos imágenes. Y cuando les poníamos imágenes, por ejemplo, de un funeral, empezaba a haber reacciones en el monitor de su cerebro, había sensaciones en el cuerpo y entonces había verbalizaciones. Las emociones son sensaciones. En realidad, esa sería la definición. Exactamente. Son sensaciones. Esas sensaciones conectan con un mapa en mi cerebro que se llaman sentimientos. Y en esos sentimientos está lo que yo pienso. Estoy triste, nadie me quiere, ya me abandonó, quiero otra persona, prefiero a mi hermano, prefiero a mi hermana. Y entonces te genera todas esas sensaciones y una reacción en automático. Es una red neuronal. Entonces, ¿por qué es importante entender que las emociones son sensaciones? Porque si me salgo de la sensación, me salgo de la emoción. ¿Sí, cachai? Entonces es importante entender, tengo miedo, ¿dónde está el miedo? ¿Dónde está la sensación?
Tengo que terminar con la sensación. Exactamente. Y uno de los principios de la psicología científica, lo kinética, que es lo que yo estudio, es que no le pongas juicio a eso que estás experimentando. Estoy enojado. Respira, solamente siente la sensación y se va a ir desvaneciendo la sensación y la emoción. Para eso se requiere obviamente estrategias terapéuticas que aquí te comparto. ¿Cómo entendió el doctor Raúl Cedillo que tenía que acabar con la sensación que experimentó cuando ya no pudo continuar jugando? Hay una parte en el libro, ¿sí?, donde el doctor Raúl Cedillo, y eso para la gente que lo está comentando, pues ve, no sé si voy a utilizar malas palabras, por lo que he entendido en esta plática, sí, pero ve frustrado el sueño de ser un deportista profesional, porque entiendo que había un futuro profesionalmente hablando en el fútbol muy largo, ¿no? O muy prometedor, y de repente una lesión, no entiendo. Sí. ¿Cómo asimilarlo, cómo entenderlo y cómo acabar con esa sensación? Pues no fue fácil. Lloré mucho. Menos sin las herramientas de ahorita. No, me entristecí mucho, me enojé. Pero una de las cosas que me llevó a entender o escribir esto fue que llegó un momento en que lo acepté. Dije, pues, lo acepto. Y aunque me siguió doliendo por mucho tiempo, dejé de sufrir. Y ahora precisamente es de lo que yo hablo y trabajo con la gente que va conmigo a terapia. Es decir, el sufrimiento y el dolor son dos cosas diferentes. El sufrimiento es no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y el dolor, y cuando tú dices, bueno, sí, pues. Ya es. Me duele, pero entonces me da otro panorama. Dejar de sufrir es aceptar lo que sea. Hace días se quemó mi coche, sí, sufrí un poco, dije, pues ya se quemó, se incendió, no hay coche, me duele porque pues esos vehículos te mueven, ¿no? Pero no hay marcha atrás. No, y dejas de sufrir aunque te duela. Es como si te golpeas, te duele un tiempo, pero va a pasar. O te cortas. Y de pronto, si estás, no quiero que me duela, no quiero que me duela, sufres. Son condicionamientos mentales, porque hay también un comentario en el libro acerca de que por décadas o siglos, tal vez el ser humano está condicionado mentalmente. Está condicionado al sufrimiento. ¿Por qué? Y al dolor. ¿O qué lo condicionó al ser humano eso? Lo condicionó la búsqueda del placer y el primer cerebro, que es paleolítico. Ve, el primer cerebro solo, en aquel tiempo, solo dormir, comer, sexualidad, comer, dormir, sexualidad, necesidades fisiológicas y a veces ir a cazar. Pero todos cazaban y había para todos. Entonces llega un momento en que la misma evolución te lleva a hacer cosas diferentes y a hacer esfuerzos. ¿Sí, cachas? Entonces estás en esa... salirte de eso, lo que la gente llama comodidad, a veces no quieres, porque tú quieres disfrutar. Tú quieres seguir disfrutando. O etapa de confort, ¿no? Es lo que dicen etapa de confort, pero es el cerebro más antiguo que está en el bulbo raquídeo y el que más fuerte trabaja contigo. Por eso a veces dices, chin, ¿por qué hice esto? Porque seguiste el placer y no conectaste con el cerebro en la corteza frontal, que es la razón. Y entonces estamos condicionados porque llegó un momento en que el hombre empezó a querer conquistarlo todo. O sea, un hombre dijo, ¿cómo le haré para quedarme con todo esto? Ya sé, voy a tomar una mujer para que me dé hijos y esto va a ser para mí. Y empezó el control. ¿Ve? Empezó el querer más y más. Desde la parte, yo le llamo, desde el pensamiento occidental, querer más y más. Y nunca estoy conforme con lo que quiero. Si tengo un bolchito, quiero un coche más grande, luego quiero una camioneta, luego quiero hasta un Ferrari, y sigo queriendo,
porque hay esa parte de la búsqueda del placer. No estoy diciendo que esté mal tener. Es más, las pequeñas cosas de la vida es lo que nos da placer. Una pequeña casa en la playa, Claro. un pequeño Ferrari, te da placer. Estoy diciendo, Que no sea en el centro de tu vida. claro, o sea, puedes tener el supercoche que quieras y la casa que tú quieras y el viaje que tú quieras, pero que con eso o sin eso vivas feliz tu vida. ¿Y cómo terminar con ese condicionamiento? Porque pues si lo traemos prácticamente programado en nuestra mente, ¿cómo acabar con él? El servicio. Cuando empiezas a servir a otros, empiezas a descubrir que el verdadero valor de todas las cosas es dar. Dar, dar, dar. Una vez llegué a un templo budista y me rechazaron la primera vez porque me dijo el monje, ¿cuál es tu propósito en la vida? Y pues yo quiero tener una casa en la playa, que mis hijos vayan a las mejores escuelas, tener un supercoche, tener la mujer más bonita del mundo, tener una cuenta en el banco. Y me dijo, cuando tengas un propósito, vuelves. Y al año siguiente fui, después de haber vivido una experiencia, hicimos mi primera función, ¿cómo te diré? En una fundación de mi propia construcción, fue dar un montón de comida en una Navidad y ropa, juguetes. Y entonces cuando entré a mi casa vi la mesa llena de comida y no pude evitar llorar al recordar a un niño que me dijo, oiga, mi mamá y mi hermanito no alcanzaron y tiene 2 días que no come. Y entonces en ese momento no pude evitar llorar. Al año siguiente que voy al templo budista, no soy budista pero me gustan sus principios, me dijo el monje, ¿cuál es tu propósito en la vida? Dije, servir. Y dijo, pasa. Después me arrepentí porque te ponen a las 5 de la mañana, a las 9 de la noche así, meditando. Pero el servicio, o sea, el servicio genera endorfinas en tu cerebro y bajan a tu sistema inmunológico y no hay enfermedad ni este coronavirus que te dañe. Pues es muy potente el placer que tú sientes, por eso es muy potente cuando tú das, porque estás generando un montón de endorfinas. Observa cuando das un regalo, cuando alguien te da una sonrisa, cuando le compartes algo, es una sensación neurofisiológica, es una alegría llena de endorfina y dopamina y sustancias que fortalecen tu sistema inmunológico. Hay una narrativa precisamente en Escalando la Cascada sobre algunas actividades que realiza el doctor Raúl Cedillo Servicio, precisamente. Sí, nosotros ahorita tenemos un vínculo ya con el Colegio de Psicólogos del Sur de Tamaulipas. A partir de esta pandemia hicimos un convenio de que la gente que no tenga dinero para pagar una consulta o que entre en crisis, mis colegas con todo su amor y todo su cariño y nosotros ahí en el Centro de Especialidades abrimos una opción, una oportunidad para que la gente pueda experimentar esa crisis de manera diferente. Otra de las cosas es que la Fundación Vida Plena para los Indígenas, nosotros les ayudamos a darles a lo mejor un mejor sentido. Estarás de acuerdo que si tú das algo, no vas a cambiar la vida de las personas. Es como todo, eso tiene que ver más con una estructura en la cual no me voy a meter, que tiene que ver con los gobiernos estatales, claro, y federales. Pero el que tú lleves una cobija, lleves un sustento para que puedan comer una semana, les hace sentir que no son invisibles. Ser invisible es lo peor sentirse invisible es lo peor que le pasa a un ser humano. No soy importante para nadie. Para nadie, ve. Hasta nosotros mismos a veces en algún momento nos sentimos invisibles. Cuando éramos niños, que mis papás corrían, el estrés, el dinero, el hijo menor, o sea, te sentías invisible. Entonces vamos creciendo con una necesidad de que nos vean. Entonces cuando soy adulto y alguien me da, cuando tú das una moneda, no le estás cambiando su vida, o cuando tú le das una despensa a alguien, quizá no le estés cambiando su vida, pero ¿qué crees?
le estás diciendo, no eres invisible. Y el 30% de las ventas que salgan de este libro está destinado para la Fundación Vida Plena, para los indígenas, porque pues es una fundación creada por mí y mi familia y que nosotros mismos la mantenemos y a veces no hay recursos. Ahorita está, obviamente en esta pandemia ha habido una crisis empresarial y a nosotros también ha llegado, pero seguimos avanzando con lo que tenemos. Doctor, al principio le comentaba a la gente que es un cúmulo de experiencias vividas del doctor Raúl Cedillo, pero también interpreto que es un cúmulo de aprendizaje, de aprendizaje de momentos y de personas. ¿Sí? ¿Por qué hago esta referencia? Ahora sí voy a hacer la pregunta. ¿Quién es Valente? ¿Y qué aprendió, para compartirlo con la gente, qué aprendió el doctor Raúl Cedillo de Valente? Pues mira, en la búsqueda de encontrar esa persona, que quién soy yo, qué hago aquí, hacia dónde voy, pues como te platiqué, visité muchos maestros colegiados, filósofos, científicos, y llegué a conocer también maestros ancestrales. Valente, conocí a Valente en un camino por unas montañas. Andaba buscando yo, andaba buscándome a mí mismo, y en una caminata pues me perdí entre las montañas de la Huasteca Potosina y encontré a este indígena. Entonces, perdido. Iba yo caminando, sí. Iba bajando una montaña, un cerro, y de lo cansado me caí, y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta caer así con la vista al cielo, y dije, estoy muerto. Y entonces ahí encontré a Valente, y ahí él me llevó a su casa, me curó con unas hierbas y me acompañó en mi caminar por 4 cerros más hasta llegar hasta donde yo iba. Fue un viaje de 2 días. Y entonces aprendí de él la sabiduría ancestral, 2 cosas: el bien común. ¿Por qué ayudar a un extraño? Número 2, ¿por qué compartirle a un extraño que lo más importante en la vida es el ayudar a otros? ¿Y qué es la vida? Y entonces en una de sus enseñanzas me dijo, si entiendes esto, vas a entender la vida. Me dijo, ¿qué te mortifica? Le digo, no, pues el pasado. A veces me preocupa mucho el pasado. Siento culpa, siento tristeza por lo que hice, me da miedo el futuro. Y me dijo, la vida no está ni en el pasado ni en el futuro. La vida está aquí, en el espacio. Es más, no hay destino. Digo, ¿cómo que no hay destino? ¿No hay destino? Digo, a ver, ¿dónde vas? Digo, voy a Torrecita. ¿Y dónde estás? En medio de las montañas perdido. Ese es tu destino. Lo demás es tu mente. Si yo te digo a ti, Paco, ¿cuánta distancia hay de aquí? Me fui a México y hice 9 horas. Y tú me dices, a ver, espérame, si yo me fui en avión e hice 1 hora, ¿cuál sería la verdad? Ahí entramos en un juego de la mente, sí, y del tiempo. Entonces, ninguna de las dos es la verdad. La realidad es que 1000 kilómetros aproximadamente, 900 kilómetros, es la realidad de la distancia. Ese es el espacio. Lo único que tenemos tú y yo es este espacio. Que es algo que también comenta en el libro. Si entendemos el espacio, entendemos la vida. Exacto. Entonces Valente siempre decía, ¿hasta dónde llegaremos? Pues hasta aquí. No hay más. Si mi mente está en el lugar donde yo iba, es mi pensamiento. No soy yo. El espacio comienza con el latido de tu corazón. Yo puedo estar pensando ahorita, mañana tengo un vuelo a las 7 de la mañana, pero eso no es real, porque estoy aquí contigo. ¿Sí, cachas? Y si estoy pensando, ayer me equivoqué con mi pareja, con mi hijo, con mi compañero de trabajo, es ayer. Darle vuelta a la hoja en nuestra vida es lo que nos va a liberar de tanta ansiedad, tanta culpa, tanto miedo, tanta tristeza.
A veces en lugar de disfrutar el momento, lo distraemos en el pasado o en el futuro, Sí, pero claro. no estamos... ¿No? El vivir el aquí y el ahora. Tú no puedes vivir el aquí y el ahora si estás pensando, mañana es cumpleaños de mi hijo, de mi mamá, de mi papá, mañana voy a trabajar. Eso no es vivir el aquí y el ahora. Vivir el aquí y el ahora es sentirte aquí. Que todos tus sentidos estén aquí, observando, escuchando, sintiendo. Ese es el espacio. Esa es la única realidad que tenemos. Y en este libro Valiente me enseña ese tipo de cosas. Me enseña también la hermandad, me enseña la humildad, la justicia, la perseverancia. Cuando yo dije, no puedo más, estaba en medio de las montañas y se me paralizó todo mi cuerpo, no puedo más. Y entonces dice, ay, pobrecito niño, quiere a su mamá que le venga a ayudar porque me puede. Que me enojo, pero... ¿sí? Y entonces fue fabulosa esa experiencia y por eso la cuento. Doctor, sin entrar en el tema religioso, porque obviamente es un tema polémico, pero hay también un análisis dentro del texto acerca de la misión de Jesús y qué era realmente lo que Jesús vino a enseñarnos en la vida. Claro. Mira, una vez me gané una beca de filosofía. Entonces voy a México y llego y me dicen, usted, veo las materias, arameo, hebreo, griego, le digo, ¿qué es esto? Latín, yo no vine a estudiar teología, pues la beca es filosofía y teología. ¿La quieres? No quiero, Sí, no quiero ser pastor, no quiero ser sacerdote. Dije, bueno, andaba en la búsqueda del crecimiento profesional, pues le entro. Y descubrí algo muy interesante a la distancia, y después de aprender griego, hebreo y todas esas cosas, que el mensaje, los mensajes del Cristo, hablando de este tiempo de Navidad, no son mensajes para otro mundo, ni para ganar el cielo, son mensajes de crecimiento. Hay dos mensajes del Cristo histórico. Uno, cambia. Dos, sirve. Y en este libro hablo de un pasaje donde va Jesús caminando y hay un paralítico que estira la mano y dice, quiere que lo ayuden a llegar a una fuente donde está un ángel, y quien llega, si llega el ángel y te bañas en esa fuente, te sanas. Y entonces Jesús pues sana al paralítico. Pero el fondo de este mensaje es este, mira, a veces soy como el paralítico que quiero que todo me den, que me carguen y que me carguen y que me carguen, y esto lastima una relación. Porque llega un momento en que se convierte en una carga, y está un ser querido para ti, y te enojas, y te frustras, y te pones triste. Pero a veces somos las personas que nos importa un cacahuate el sufrimiento de los demás. La indiferencia. La indiferencia. Entonces, este tipo de pasajes, yo los hago referencia a ellos para el crecimiento personal y el desarrollo humano, que necesitamos esa parte, el bien común. Con el bien común viviríamos una vida más placentera. ¿Y la espiritualidad qué es entonces, doctor? Porque también hay como parte de la lectura es que al entender esto entendemos el rumbo, cambiamos nuestro rumbo. Sí, mira, Paul Robert fue mi maestro de filosofía, un maestro inglés. Tú lo veías y decían, yo no doy un cacahuate por ese Paul Robert, pelo súper chino, sus lentes estaban como arreglados con cinta scotch, traía pantalones cuadrados, camisa de fuera. Pero en aquel tiempo había escrito 5 libros sobre la filosofía de la idea cosmonómica. Y fue maestro de Harvard y de Oxford. Y entonces, cuando yo lo conocí a él, tuve la oportunidad de hacer varios viajes. Y en uno de esos viajes, en una meditación, caminábamos por la playa y no me pude aguantar y le dije, oye, ¿qué es la espiritualidad? ¿Realmente qué es la espiritualidad? Y entonces se para
y traza dos líneas en la playa, ¿sí? Y empieza a caminar sobre una línea. Y entonces de repente se para y salta. Y me dijo, la espiritualidad es esto. Cuando vas caminando en tu vida y te das cuenta que eso no te hace feliz, no te da paz, no te da alegría, no te da la sensación de plenitud, no te gusta y saltas a otra línea, a otro tipo de vida, eso es la espiritualidad. Y eso es la conciencia. Para llegar a ser espiritual, necesito caminar por un lugar hasta llegar a un momento que la experiencia me lleva a decir, no quiero esto ya en mi vida. Ya no lo quiero, ya no me gusta, no lo soporto. ¿Es necesario equivocarse? Completamente. La equivocación es parte de nuestro crecimiento. Porque normalmente tomamos decisiones desde la emoción. Y entonces, cuando ya la tomo, digo, pues, por ahí no era el camino. Pero si en lugar de decir, de flagelarme y de enojarme conmigo mismo, digo, esta experiencia me ha llevado, esta es una experiencia que me ha llevado a encontrar que esta no es la respuesta que busco, ni lo que quiero. Este es el crecimiento. Necesito equivocarme. Pero no nos han enseñado que la equivocación es importante. Mira, fui coordinador de servicio social en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y hice varias investigaciones. Entonces, les decía a los chicos, observen cuál es la reacción de las mamás cuando revisan los exámenes de sus hijos. Entonces, mientras tenía puras palomitas, ni se detenía. Pero en una tacha, ¿cómo es posible aquí este problema tan sencillo? ¿Sí, cachas? Entonces es más marcado el error. Muy fácil de detectar. Exacto. Entonces, eso nos hace creer que es malo equivocarse. Al contrario, te va a llevar a crecer. Yo me he equivocado muchas veces, me sigo equivocando, pero me ha llevado a tener experiencias, quizá que no me gusten, pero me ha llevado a lograr otras cosas o a crecer. Llega un momento en el que se puede dejar de sufrir a pesar de experimentar y espero utilizar ya ahora sí las palabras apropiadas, sensaciones de dolor. Sí, puedo. Mira, nuestro cerebro tiene redes neuronales. Una red está compuesta por un pensamiento, por una creencia, por una sensación, por una emoción y una conducta. Cuando cambio esa red, cambio el pensamiento, cambio la creencia, cambio la sensación, cambio la emoción y cambio la conducta. Entonces dejo de sufrir. Dejo de sufrir porque todo lo que nosotros hacemos, creemos y pensamos se llama proceso meta. ¿Por qué se llama proceso meta? Ve, hay una red meta de mente. Constantemente hay una mente circular. Hay momentos que tú no quieres pensar en algo y sigues piensa y piensa y piensa y piensa. La M de mente. E de estructura. Hay una estructura circular en tu vida que no te puede salir de ahí. T de tiempo. Vivimos en el tiempo. Lo que te hace sufrir es el pasado o el futuro. Y te pierdes el espacio. ¿Okay? Y A de automático. En automático reacciono. Es inevitable. Entonces, ¿cómo puedo dejar de hacer esto? Aquí te muestro estrategias, porque lo que sucede es cuando llega la información, la amígdala recibe la información y conecta con toda esa red que te va a hacer responder, pensar, creer y hacer lo mismo. Y entonces el punto es cambiar, o sea, alentar o cambiar la información que lleva la amígdala para que en lugar de que conecte con tu emoción que te hace sufrir, conecte con tu estructura racional. Incluso puedes aprender a vivir sin miedo. Qué difícil. ¿Sí? Es muy difícil, pero muy alentador. Es difícil, pero puedes creer que se puede hacer. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con quien termine de leer Escalando la Cascada? Pues lo más probable es que resuelvas tu vida. Resuelvas. Resolver es algo, es llegar más allá a solo cambiar. Resolver, hay muchos asuntos inconclusos en mi vida que me provocan rabia, tristeza, miedo,
vergüenza. Cuando resuelvo eso, entonces me libero. Me libero. Este libro, un día yo no lo escribí, dije, voy a escribir un libro, sino que tiene muchas experiencias vividas. Y quizá no se trata de dar consejos, pero quizá te pueda dar un mapa por donde te puedes ir. ¿Cuánto tiempo para llegar aquí, doctor? Me da risa y todos, mi familia se ríe porque pasaron 10 años. 10 años. 10 años, y como lo dije en una entrevista. Desde la concepción. Sí, empecé a escribir así con la mano. Y un día me cambio de casa del lugar de origen y se me pierden las hojas. Pues me enojé, me sentí muy triste y pasaron 3 años. Luego empecé otra vez con la computadora. Y ya cuando llevaba más de 4 capítulos, mi hijo Eder mayor hizo una pachanga en la casa. Y entonces invitó a un amigo, ya sabes, invitas a un amigo y se invita a otro y luego una amiga, y dejé mi computadora en la mesa y al otro día y la computadora pues se fue con todos los 5 capítulos. Pasaron casi 4 años. Es plática, no reclamo. Aquí está. Bueno, al final de cuentas. Bueno, y después dije, bueno, no, tengo que empezar. Y otra vez tomé la computadora, no era muy habilidoso en la computadora, pensé que lo había subido a la nube, ellos mismos me dijeron, no papá, súbelo a la nube, ahí no se pierde. Y pues se dañó el disco duro y nunca lo subí en la nube, yo creí que lo había subido en la nube. Y adiós otra vez. Entonces tuve la fortuna de que me contratara la Fundación Telmex para dar conferencias masivas en toda la República. Y empecé a vivir en hoteles, en aeropuertos. Dije, voy a aprovechar el tiempo de estar en mi hotel sin hacer nada, cuando no había que hacer nada. Y empecé otra vez a escribir. Ahora sí, agarré como 10 USB, las puse, las mandaba por correo, sí, por todos lados. No se pierde. Y bueno, hasta que lo terminé sin edición. Luego aprendí mucho de maestros, de escritores en España, de escritores en México. Tomé algunos cursos de lectura, redacción, diálogos y todo lo que tiene que ver. Le hice una primera edición, luego lo mandé a revisar y hasta que quedó. Pero sí, pasaron 10 años. ¿A quién le agradece el doctor Raúl Cedillo por esto? Pues le agradezco a mi familia. Siempre han estado ahí apoyando a unos momentos muy críticos. A mis amigos que lo leyeron. A veces me decían, aquellos que me dijeron, oye, como que aquí no entiendo esta parte, eso me ayudó mucho, la sinceridad. Y pues a toda la gente que de alguna u otra manera me sigue en talleres, cursos, conferencias. Ahora pues no lo estoy haciendo porque por la cuestión de la pandemia, pero les agradezco a ellos porque algunas veces hubo muchas personas que me han compartido un montón de cosas que me han servido para escalar la cascada. Y entonces, si ellos me han compartido, ¿por qué yo no compartirlo? Claro. Y este libro es precisamente eso, un compartir. Doctor, estamos perfilando ya el cierre de esta plática para toda la gente que nos ha estado siguiendo en esta transmisión. Seguramente ya hay mucha expectativa, seguramente con este pues extracto solamente de lo que pueden encontrar en Escalando la Cascada, y habrá gente interesada. ¿Cómo adquirirlo? Quienes estén interesados, quienes ya quieran hacer ese libro, ¿qué tienen que hacer? Ok, bueno, quiero decirte que han pasado 2 cosas súper padres, una que ni siquiera lo esperaba. La gente de mi producción decidimos, por cuestiones obviamente financieras, porque eso lo financiamos nosotros mismos, hacer unas pocas copias. Pero ¿qué crees? Que agradezco al Grupo Carso y algunas empresas que dijeron, eso, lo que hayas imprimido, mándalo. Entonces, a partir de enero vamos a hacer otra reimpresión para el público en general, a través de la página de Centro de Especialidades Psicológicas, de la página de Raúl Cedillo Krishna, y podría estar digital o tampoco, ¿sí?
está en proceso de Ok. venderse en Amazon. Ok. Muy bien. Entonces, en Amazon. Se puede encontrar la versión, en breve estará lista. Sí. Seguramente lo anunciarán ya en la página del Centro de Especialidad Psicológica, Sí. ¿no? Para adquirirlo de manera digital. Doctor, pues ¿cuál es el mensaje para cerrar para la gente que nos está escuchando en este momento, para quienes vean la transmisión? ¿Cuál es el mensaje de cierre del doctor Raúl Cedillo en la presentación de Escalando la Cascada? Pues una vez más agradecerles y agradecerles sus atenciones, sus inbox, sus mensajes, sus correos y todo lo que, las felicitaciones que me han llegado. Les agradezco mucho esta atención que tienen para mí, para la familia del Centro de Especialidades Psicológicas, y que espero, obviamente, que la abundancia, la plenitud, la alegría y la libertad del sufrimiento llegue a sus vidas, aún en medio de una cascada. Y pues también agradecer a la gente de edición, a mi querido amigo Carlos, que hizo el prólogo. Gracias, Carlos. Carlos Domínguez, Carlos le enviamos un Domínguez. saludo Sí. al buen Carlos. Y bueno, a toda la gente que me está apoyando en esto, y a ti por aceptar No, esta al invitación. contrario. Al contrario, y yo cerraría afirmando que leer un libro es enriquecedor. Ahora leer un libro que te da las herramientas para dejar de sufrir, Sí. caray, pues debe ser el camino a la felicidad, ¿no? Sí. Entonces, creo que se convierte en una lectura obligada, Escalando la Cascada. Esté al pendiente de los avisos que en la página se den a conocer. Así es que, doctor Raúl Cedillo, Gracias. muchísimas gracias. Al contrario, Hasta saludos luego. a toda la gente Chao. y sigan al pendiente. Gracias. Visítenlo, Mario.